Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana, domingo 24 de enero. Y hoy vamos a repasar la lección que se titula David, Goliat y Betsabé. Antes de empezar, hermanos, vamos a orar para que nos dirija a Dios en este estudio. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, Padre Jehová, te damos las gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos y poder estudiar tu santa palabra. Bendice al hermano que va a llevar tu palabra, el hermano Cativo. Bendice a todos los hermanos que estamos en cabina, como también a nuestros amigos y hermanos. Ayúdanos, Padre, pon tu Santo Espíritu en nosotros para poder nosotros comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te lo rogamos no teniendo méritos, pero te lo suplicamos por los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, después de haber tenido esta oración con nuestro Padre Celestial, le invitamos para que nos acompañe en el estudio de esta mañana. Como decía el compañero José hace un momento, David, Goliat y Betsabé. Hermano Cativo, este es un tema muy interesante, pues es una historia que prácticamente todos conocemos, pues es una historia que desde niños nos han contado acerca de cómo David derrotó a ese gigante Goliat. Así es una historia muy conocida pero ahí adentro de esa historia que ya conocemos, hay muchas cosas que usted y yo debemos aplicar a nuestro diario vivir. Porque el Goliat todavía anda vivo. Así es. La lucha continúa. Y también hay muchas Betsabé. Hay muchos también Urías. Hay muchos David. Fíjate que cuando estudiamos cada uno de estos personajes, pongámonos en el lugar de él. Así es, hermano, porque como usted decía acerca de David, ¿quién de nosotros pudiera ser David o quién podría ser Goliat? A nosotros la lección nos introduce diciendo: la vida es complicada, porque como seres humanos somos complicados. Imagínate, dice, criaturas hechas a la imagen de Dios, pero dice que se corrompieron. Podemos ver claramente que a pesar de que nosotros somos criaturas hechas a imagen de Dios, lamentablemente cuando nosotros caímos en corrupción, cuando nuestros primeros padres pecaron y caímos del nivel en el que Dios nos había colocado, han venido muchos problemas y nuestra vida se ha hecho un poco complicada, o bastante complicada, diría yo, hermano. Ahora, sí, eso estaba subrayando ahorita aquí. La vida es complicada. ¿Por qué? Me hago la pregunta. ¿Por qué la vida del ser humano es complicada? Cuando el Dios que nos creó nos ama y quiere el bien de todos nosotros. Pero ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en tu mente? Que te revelas, que me revelo a la voz de Dios. Que Él me dice: haz esto para que te vaya bien. Pero yo digo: no, yo lo voy a hacer de esta manera. Y pensamos llegar al mismo punto. Pero en el camino encontramos obstáculos y allí empiezan las dificultades. La vida es complicada porque como seres humanos somos complicados. ¿Qué es lo que nos complicó a nosotros? El pecado. Entonces, el pecado nos complicó. Lo que Dios había hecho a imagen y semejanza de Él, el pecado lo distorsionó. Y ahora, ¿qué es lo que nos agrada más como seres humanos? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre, a la carne?
¿qué es lo que nos agrada más? Agradar la carne, agradarnos a nosotros mismos. Nos hemos hecho complicados. Dios trabajando para salvarnos, como que Él rogando para que nosotros seamos salvos. Y nosotros, al parecer, al contrario, hermano, luchando por hacer lo contrario que Dios quiere. Sí, por eso dice, somos complicados. Ahora bien, dice, no es extraño que nuestro potencial, tanto para el bien como para el mal, puedan alcanzar niveles notables. Ok, hay dos cosas que tenemos nosotros en la mano. Conocemos, dice, el bien Conocemos y el mal. también conocemos el mal. Porque los dos están a mi alcance. Yo los tengo. Pero dependerá a qué le tomo amor, a qué le dedico tiempo, y eso es lo que va a fortalecerse en mí, ya sea el bien o ya sea el mal, porque no pueden estar los dos. O hay uno o está el otro. Entonces vemos aquí que dice que hay un potencial en mí y en ti, hermano, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. Y nos dice, algunas personas alcanzan niveles elevados de bondad, mientras que otras lamentablemente caen en los extremos de la depravación. ¿Por qué? Yo pensaría, hermano, más bien que es porque nosotros o nos acercamos a Dios para hacer cosas buenas o nos alejamos de Él para hacer cosas malas. Así es de que vemos. Ahora, piensa en ti, hermano. Tú puedes alcanzar niveles elevados de bondad, porque Dios puso en cada ser humano ese espíritu. Pero necesitamos conectarlo a la bondad, al amor de Dios. ¿Y cómo lo conectamos? Lo conectamos teniendo una comunión estrecha con Jesús. ¿Y cómo tenemos esa comunión estrecha con Jesús? Estudiando su palabra, orando. Entonces, eso es lo que necesitaremos cada uno de nosotros hoy, porque la controversia continúa, hermanos. No debemos bajar la guardia, porque si nosotros bajamos la guardia, hay uno que no duerme. Sí, así es. Ese está viendo el momentito que me duermo para él atraparme. Y jóvenes, cuidado con dormirse. ¿Qué más nos sigue diciendo? Además, pero dice, aquí antes decía que algunas personas alcanzan niveles elevados de bondad, mientras que otras lamentablemente caen en los extremos. ¿Cuáles serían los extremos? Un extremo sería, no quiere nada. Yo me imagino, hermano, a veces en un joven
que comienza a ver cosas no adecuadas para su edad, ve pornografía, ve cosas en el internet, comienza a ver y comienza a aumentar su potencial que él tiene, pero no lo utiliza para las cosas buenas y solo eso, y se mete, de repente entra a otros vicios, al alcohol, la droga, y así comienza a sumarse un montón de problemas, y cuando viene ya está bien complicado. Entonces él alcanzó, en vez de alcanzar niveles elevados de bondad, alcanzó niveles elevados de maldad, de depravación. De depravación. ¿Y hacia dónde lo va a llevar todo eso? A la ruina. Entonces vemos los extremos, ya sea del fanatismo, porque los cristianos podemos también caer en los extremos. Sí, así es. Hay unos que son muy fanáticos y hay otros que no quieren nada. Tenemos que estar en un punto donde alcancemos el nivel adecuado, lo espiritual. Dice, además, ambos extremos pueden manifestarse en la misma persona. Como les decía, ambos extremos. Veamos nosotros en un cristiano. Dice que aquí podemos nosotros manifestarlo en la misma persona, los dos extremos. Puede ser que sea un adventista que días está eufórico, pero días muy que no quiere nada. Hay esa variación en lo espiritual. Cuando Dios quiere que sus hijos estemos fuertes, porque dependemos de Él, escudriñando su palabra, compartiendo su palabra, pidiéndole a Dios fortaleza y el Espíritu Santo obrando desde adentro de nosotros. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que algunos que estuvieron muy abajo pudieron, por la gracia de Dios, hacer grandes cosas para Él y para la humanidad. Sin embargo, lo opuesto también puede ocurrir. Los que están en lo alto pueden caer a las profundidades. Ok, entonces aquí encontramos a alguien. Veamos a David. Veámoslo desde el niño. Del niño, porque era el menor de varios hermanos, de 7 hermanos. Y como él era el menor, ¿a qué lo mandaban? A cuidar el rebaño. A cuidar el rebaño, y él alegre, gozoso, se llevaba su arpa, su onda, para pasar el día en el campo, cantándole a Dios, estando en comunión con Dios. Sí, porque dice también que es el hombre que más se asemejó al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Él pasaba gozoso platicando con Dios allí. El niño que Dios lo llamó para ser rey, para que él fuese el líder que guiara al pueblo a Dios, así como él era. Pero ¿qué pasó? En un tiempo él obedeció los propósitos de Dios. Porque vemos aquí,
Vamos a ver, volvemos atrás con David. Cuando jovencito, que el padre le dice: ve a donde están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Y llévales esta comida. Y llévale esta comida al rey también. Recuerden que toda esta historia es una historia que nos refleja al Padre y a Cristo. Isaí representa al Padre Celestial. Y David representa a Cristo. ¿A dónde tuvo que ir el Hijo de Dios? ¿A dónde lo mandó el Padre? A este mundo corrupto. Lo mandó a este mundo para que mirara cómo estaban sus hijos La maldad del hombre. y que le trajera noticias de ellos. ¿Qué sucedió cuando llega David al campamento? Porque están los enemigos y está el pueblo de Dios. Están los filisteos y el pueblo de Israel. ¿Qué sucede cuando David, este jovencito, va llegando al campamento? ¿Qué escucha? Escucha a Goliat vociferando, blasfemando contra Dios. Y me imagino que malas palabras. Sí. O sea, en un tono fuerte, para que todos tuvieran miedo. Gallinas, les dice, gallinas miedosos, no que tienen un Dios todopoderoso, muéstrense, demen a uno que pelee contra mí. Si ustedes son el pueblo del Dios todopoderoso, que venga uno, porque ese era un tipo de batalla. Sí. El campeón de los filisteos contra el campeón del pueblo de Israel. Manden a uno contra uno y el ganador, ya con eso terminó la batalla. Pero como miraban a ese hombre gigante, altote, fuerte, ¿quién quería? Todos temblaban. ¿Cuántos días pasó? 40. 40 días el gigante diciéndoles, este es el último día. Cuando en ese día, ¿quién aparece? David. Aparece David en el escenario. ¿Y qué dice David? Yo pelearé. Yo pelearé contra este incircunciso. Y cuando lo ve el rey Saúl y todos, este niño. Este niño dice. Pero vemos que David él dice, yo voy en el nombre de Jehová. Entonces vemos ahí de quién está aferrado David, a quién conoce David. De Dios, porque siempre hablaba con él, tenía la comunicación con él. Entonces, todo el tiempo. ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Esa comunicación. ¿Qué debemos entonces? Directa con él. ¿Cómo debemos de estar viviendo, José? Deberíamos estar viviendo una comunión con Dios, hablándole a Él por medio de la oración y estudiando su palabra. Entonces, gracias. Entonces vemos, José es un jovencito que tiene 14 años. Él está aquí iniciando y queremos que también él sea un David, un hombre, un joven fuerte. Amén. Y él anhela eso, él quiere eso. Y eso es importante. Así es de que vemos, David se presenta. Pero, como decimos, Saúl, incrédulo. Sí. Decía, ¿cómo? Tú eres un niño, pero yo voy en el nombre de Jehová. Esas palabras cambiaron la manera de pensar de Saúl. Porque ni Saúl
tenía esa confianza en Dios, como la que miró en este jovencito. Y Saúl sabía que no importaba la persona que fuese, si Dios estaba con él. Sí. Y miró que Dios estaba en este jovencito David. Dijo, Silas. Entonces le dijo, ve, toma mi armadura. Se la pusieron, pero imagínese qué alto era el rey Saúl y darle sus armas a él. Me imagino. Pero él dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Porque las armas de Cristo no son la espada. No era la espada. Por eso es David, que es un representante de Cristo, cuando va al frente, no lleva espada. Lleva el poder de Dios. Va con el poder de Dios una onda y agarró 5 piedras. ¿Quién es Goliat? ¿A quién representa Goliat? A Satanás. A Satanás. Ahora, ¿a quién representa David también? A nuestro Señor Jesús. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. También David nos representa a nosotros. Ahora te pregunto, hermano. David fue a pelear contra Goliat y con el poder de Dios lo venció. ¿Cuál es el Goliat que está delante de ti? Con el cual tienes que luchar. Te está desafiando. Y ya viste lo que pasó con David. ¿Cómo salió vencedor? ¿Cómo salió vencedor? Salió vencedor porque él estaba confiado, tenía confianza en Dios para que le diera la victoria. Así es. Entonces, ¿qué debemos entonces hacer nosotros, hermano? De hecho, hermano, también acá en el comentario del Espíritu y Profecía nos dice que David había mirado a Dios con el ojo firme de la fe. Había vencido al gigante filisteo porque creía en Dios y salió a la lucha en su nombre. ¿Ah? Entonces vemos, ¿qué es lo que nos hará fuerte a nosotros? La fe. La fe. ¿Y qué es fe? Confianza En lo que no vemos. en lo que no vemos, en lo que Dios va a hacer, pero yo ya debo de tener esa seguridad ya, que Él lo va a hacer. Entonces ya vemos entonces a David y a Goliat. Estamos en el campo de batalla. Cuando Goliat viene y le dicen, ustedes me mandan a este niñito, que no tienen a alguien, ¿cómo? Dice. Y viene con un palo. Soy perro yo acaso para que venga con un palo. Y con su espada el hombre le dice, te voy a partir, le dice Goliat. Te voy a partir y le voy a dar tu carne a los buitres, a las aves. ¿Qué le respondió David? Tú vienes con espada y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dura cosa, por eso decía, dura cosa es provocar al Dios, Jehová de los ejércitos. Y eso va con nosotros también. Porque muchas veces nosotros también nos volvemos como Goliat. Aquí tenemos que meternos en el papel de Goliat. No solo en el papel de David, porque a todos nos gusta el papel de David. Pero ahora tenemos que meternos en el papel de Goliat. Muchas veces nos volvemos también incrédulos. Hablamos, porque Goliat habló muchas cosas que
Entonces muchas veces también nosotros nos ponemos a hablar cosas que no edifican mi fe, ni ponen en alto el nombre de Dios, al que digo servir y amar. Así es de que cuidado, hermano, porque podemos estar al lado de David en algún momento y en otro momento podemos estar al lado de Goliat, o sea, los extremos, por eso decía los extremos. Pero vamos, David está allá al frente y se apresura. ¿Y cómo es que cae? Tú, José, que sabes esta historia, ¿cómo es la historia? Cuéntame la historia. Bueno, lo que yo sé es que David recogió 5 piedras del río que se había secado y después cuando estaba enfrente en la batalla agarró una piedra y lo puso en su onda. Como David tenía buena puntería, le dio al gigante en la frente y el gigante cayó, y cuando cayó fue David y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. Gracias, sí, así es. Entonces vemos aquí, pero esa historia nos lleva a la historia mesiánica. Goliat representa a Satanás. David representa a Cristo. ¿Con qué derrotó David a Goliat? ¿Con qué venció Cristo a Satanás? ¿Se recuerdan cuando le dice, con un palo vienes a mí? Porque llevaba su báculo y la onda. ¿Qué es lo que llevó Cristo el día último que se enfrentó aquí en la tierra a Satanás? ¿Qué llevaba Cristo? ¿Qué era de madera? La cruz. La cruz. ¿Y con qué le cortó la cabeza a Goliat? Con su propia espada. ¿Y cuál es la espada de Goliat? ¿Cuál es la espada de Satanás? La muerte. La y muerte. Jesús la venció. Jesús venció a la muerte. Y por eso, ¿qué dice él? Yo tengo las llaves. La llave del Hades y del infierno. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa para todos nosotros, pero debemos de mantenernos fieles. Pero ahora veamos al David maduro, que debería de haber, ahora estar todavía mejor todavía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué crees tú, Manolo? ¿Qué pasó con David? Lamentablemente David, hermano, ya como usted dice, como adulto, él también llegó al extremo, como usted decía, de cuando nosotros a veces nos encontramos en el personaje de David y muchas veces caemos en el personaje de Goliat. Él se alejó de Dios, se apartó de su mano y también cayó en tentación. Dice acá el espíritu de profecía: David había revelado nobles rasgos de carácter y su valor moral le había ganado el favor del pueblo, pero cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Ok. Ese David está hoy también vivo. Ese David, como dijimos, nos representa a nosotros. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo cuando venga la prueba?
¿Qué pasó con David aquí? Nos dice el espíritu de profecía. Su fe falló. Cuando fue probado, Su fe vaciló, su fe vaciló y aparecieron. sus debilidades humanas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Cuando desviamos nuestra vista, nuestra mirada de Cristo Jesús, Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Porque el ejemplo está allí. Lo malo para que no lo hagamos. Y si alguien cayó, para que no caigamos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora entonces? Debemos entonces hacer lo contrario. Pero por mí mismo no voy a poder. Debo de pedir la ayuda y la dirección de quién. de Dios. De Dios. Entonces vemos entonces Betsabé. Aquí vemos a David, un rey. Y vemos a Betsabé, una mujer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó allí, hermana Tonita? Usted sabe la historia. Dice que el mismo David que derrotó al gigante Goliat es el David que fue derrotado por su propia lujuria y arrogancia. Cuando él debería de haber estado con su batallón en la guerra, él se quedó en el palacio. Y dice la historia que estaba en la azotea, que vio una tarde del terrado, vio a una mujer hermosa bañándose, que era Betsabé. Ahora, ¿el mal era la mujer o el mal estaba en él? En él. ¿Qué había permitido que entrara en él? La lujuria, el deseo. Entonces, ajá. Porque me imagino, ¿verdad? Él tenía un montón de esposas. Si él quería, podía seguir anexando más esposas. Pero no esa mujer que estaba casada. Él permitió que eso entrara en su mente. Y fue una obsesión para él. Ahora, para usted y para mí, hermano, ¿qué es lo que estamos mirando? Nosotros como hombres, porque aquí David, un hombre, le hablo a los hombres, a los varones. Satanás conoce y sabe cómo llegar al hombre. Si no, preguntémosle a Adán. ¿A quién mandó? ¿A quién utilizó? A su esposa Eva. A Eva. Ahora en este caso utiliza una mujer, Betsabé. ¿Qué va a pasar con usted y conmigo si permitimos lo que David permitió? Dice lujuria y arrogancia, el yo, el ego, el que digan de mí. Todo eso es peligroso. Eso es estar jugando con fuego. Entonces, ahora vemos. ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice, allí también, hoy en día, en ti y en mí, se está librando el gran conflicto. Y si nosotros permitimos, porque hoy en día, hermanos, si usted se da cuenta, la televisión, ¿de qué hablan? Ya no hay
como antes, un poquito de recato para ciertos anuncios. Ahora no les importa que sean niños, niñas los que estén escuchando todo eso, y a diferentes horas del día los ponen para alimentar la lujuria, para alimentar ese deseo, ya sea en el hombre como en la mujer. Ciertos alimentos, ciertas bebidas, todo eso está haciendo de que el ser humano piense solamente en lo malo. Y muchos hijos de Dios están cayendo en esta trampa. ¿Por qué creen que esta lección está para usted y para mí hoy? Está para decirnos: cuidado, estás en peligro, aléjate, deja eso. Si no, te va a pasar lo que le pasó al rey David. ¿Te gustaría pasar eso? ¿Verdad que no? Entonces, volvámonos a Dios. ¿Has caído? Bueno, si ya caíste, mira lo que hizo David. Aunque Dios tuvo que utilizar al profeta Natán para traerlo de nuevo al arrepentimiento, él no buscó excusas. Reconoció su pecado y escribió el Salmo 51. No nos excusemos, hermanos. Reconozcamos nuestra falta delante de Dios. Pidamos la ayuda de Dios y de Él vendrá. Él nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, busquemos en Él la ayuda, porque Él es el único que puede darnos la ayuda que usted y yo necesitamos. Por eso, ¿qué nos dicen las letritas azules? Piensa en ti mismo, tus triunfos, tus chascos, victorias y fracasos. ¿Qué lecciones de ambas historias puedes aplicar a cualquier situación que afrontes? Bien, esta historia es para que la apliquemos a cada uno de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres. No importa. La lección es para ambos, porque Cristo murió por ti, mujer, y por nosotros los hombres. Y Él quiere que tanto uno como el otro obtengamos la victoria, y la victoria la podemos obtener solamente mediante Jesús. Aferrémonos a Él y seremos más que vencedores. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Así es, hermanos. Dios les bendiga y los esperamos a la próxima vez que vamos a repasar nuestra lección.